El pastor Sammy y Becky están tomando unos días de descanso. Ellos se merecen un descanso también, ¿verdad? Unas vacaciones, para que vuelvan fortalecidos en el Señor. Y hoy tenemos la bendición de tener a un invitado especial, que resulta ser mi cuñado, por cierto. El pastor Claudio Oteri. Él ha estado con nosotros antes. ¿Por qué no le damos la bienvenida que va a traer la palabra de Dios? Aló. ¿Sí se oye? ¿Se oye? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se oye bajito? Ok. Cuadremos entonces. Bienvenidos todos, todas. Un placer poder estar aquí con ustedes. Para mí es un honor y un privilegio siempre el poder compartir con ustedes acá en Good Shepherd Ministerio Latino. Hoy pues tengo la bendición de poder tomar la palabra, así que quisiera aprovechar cada minuto y cada momento que tenemos por delante. Sí me gustaría que hiciéramos una pequeña oración antes de empezar. Así que donde usted está, cierre sus ojos por un momento y oremos. Padre, gracias por esta bendición grande que tú nos das de poder reunirnos como familia hoy domingo. Hoy es un día especial no solamente porque nos reunimos alrededor de ti, sino porque hoy comienza un domingo diferente. No solamente por el horario en el que estamos comenzando, sino también porque comienza un nuevo domingo de un nuevo año que tú nos regalas. Señor, este ministerio ha cumplido 8 años y ahora nos enrumbamos, Señor, a transitar por el año número 9. Y por eso te damos las gracias. Y por eso, Señor, queremos brindarte a ti la honra y la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte que se oiga por cada uno de los años que el Señor nos ha regalado como iglesia. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y ahora pedimos, Señor, que seas por tu palabra hablando en nuestras vidas, hablando en nuestro corazón, y que nos permitas, oh Dios, poder honrarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes no sé si son tardes ya, sí, no, buenas mañanas todavía. Pero para aquellos que nos están viendo tal vez por las redes sociales, buenas tardes, buenas noches, quién sabe qué hora está por el país donde nos estén viendo. Para mí, como les dije antes, es una bendición poder estar aquí y quisiera compartir el tema de la iglesia está creciendo. Yo creo que somos afortunados de pertenecer a una iglesia como Good Shepherd Ministerio Latino. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Sí somos una gran familia o no? ¿Usted se siente parte de esta familia? Pues el 2 de diciembre del año 2012 fue la primera reunión en donde se dio apertura a este ministerio. Y ya hoy comenzamos un nuevo año, el año número 9. Así que es una bendición que Dios nos ha permitido. Y yo particularmente junto con mi esposa hemos tenido la bendición de poder ir viendo poco a poco el caminar de este ministerio. Yo recuerdo desde la primera vez que vinimos, estaba recién comenzando la iglesia, estaba allá en el corner, ¿sí? Aquellos que todavía estaban allá. Fue la primera vez que visitamos mi esposa y yo el ministerio. Y bueno, pues como yo ya lo digo, es mi cuñado, mi hermana es la que toca el teclado, María Concheta. Y pues gracias a ellos nosotros cada tanto venimos aquí a Charlotte y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Pero han sido 8 años de bendición, 8 años en los que nosotros hemos sido testigos del progreso, hemos sido testigos del crecimiento, hemos sido testigos de la madurez que ustedes han alcanzado como iglesia. Así que de verdad yo estoy muy contento por eso. Y quisiera que abramos nuestra Biblia, si usted tiene su Biblia, o prenda su celular, por favor, en la aplicación de la Biblia, para que podamos leer la palabra del Señor. Tenemos un texto en Colosenses capítulo 1. Repito, Colosenses capítulo 1. Voy a compartir 4 versículos del 3 al 6. Repito, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 6. Si ya lo tiene, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron. Dejémoslo hasta ahí. Hay 5 versículos bien importantes, o mejor dicho, 4 versículos bien importantes, que quiero hacer una pequeña extracción de algunos elementos. Pero antes de comenzar, yo quisiera contarles una experiencia que yo tuve cuando era niño. Yo recuerdo, y tal vez algunos de ustedes tuvieron esa experiencia, de que en el colegio nos llevaban a diferentes lugares. Yo recuerdo que una vez nos llevaron a la General Motors para ver cómo ensamblaban los vehículos. Tal vez alguno de ustedes tuvo esa experiencia. A mí me pareció súper interesantísimo ver cómo se ensamblaba un vehículo. Yo era un niño. Pero también recuerdo que una vez me llevaron a una embotelladora. Y en esa embotelladora me quedé muy sorprendido por la manera en que todo era automatizado. Desde el principio hasta el final, desde el principio no había nada y al final salía un refresco de naranja. Era la Orange Crush en Venezuela, en Valencia. Y en estos días yo estaba dándole vueltas a la cabeza y me puse a pensar, hoy en día, ¿cómo es el proceso de embotellamiento? ¿Cómo embotellan algo, no? Un jugo, por ejemplo. Y me venía a la cabeza que el asunto termina en que luego de que el recipiente es llenado con el líquido, se le pone una tapa. Usted sí sabe eso, ¿verdad? Hay que tapar el producto. Pero el tapar el producto es símbolo de una cosa bien importante. Tapar el producto significa que lo próximo que sigue es ponerle fecha de vencimiento. Ahora, si usted va por donde yo quiero ir, se dará cuenta de que más allá de ponerle la tapa, no hay nada. Fecha de vencimiento. Y usted sabe lo que pasa cuando un producto se vence, ¿verdad? Un producto que se vence empieza a cambiar su color, empieza a cambiar su densidad o su textura, empieza a cambiar su olor, la apariencia, y finalmente nos hace mucho daño físicamente. Yo quisiera decir esto simplemente porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la componemos todos aquellos que hemos entendido que somos líderes al servicio de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor, pero lo peor que podemos hacer nosotros es dejarnos poner la tapa. Una tapa encima de nosotros, en este caso pudiéramos llamar un tope o un dejar de crecer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el momento en que dejamos de crecer, o en el momento en que dejamos que nos pongan una tapa, lo siguiente que viene a nuestras vidas es fecha de vencimiento. Tú y yo no podemos darnos el lujo de tener fecha de vencimiento. Debemos mantenernos vivos, activos, comprometidos con la palabra. Y es por esa razón que yo tomo este ejemplo para comenzar, porque Good Shepherd Ministerio Latino es una iglesia activa, comprometida con el Evangelio, comprometida para llevar a una relación real a cada persona con Jesucristo. Eso quiere decir de que nosotros debemos continuar con esa misión, debemos continuar con esa visión, porque en el momento en que dejemos de hacerlo, simplemente vamos a cumplir años. Pero no vamos a cumplir el propósito de Dios. Así que yo quisiera tal vez que con mis palabras Dios me dé la oportunidad de transmitir la necesidad que tenemos como iglesia de empeñarnos tal vez un poco más, de empeñarnos más allá de nuestras fuerzas, como lo dice la palabra misma, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque los tiempos son difíciles, porque los momentos que estamos viviendo son difíciles y necesitamos entonces nosotros decirle al Señor: Señor, aquí estamos, yo soy alguien que necesita ser llenado de ti constantemente. Ahora imagínense una botella con tapa, ya les dije, está dispuesta ya a ser usada y a morir. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor siga vertiendo sobre nosotros
y que Él siga vertiendo sobre nosotros, entonces nosotros nunca vamos a necesitar una tapa que nos ponga fecha de expiración. ¿Sí? Entonces yo quisiera motivarte, quisiera desafiarte en esta mañana a que entendamos este privilegio tan maravilloso. Ahora, vamos a pensar en otra idea que quisiera compartir con ustedes acerca de todo esto. Yo recuerdo cuando yo comencé la vida cristiana. Mi vida cristiana comenzó, gracias a Dios, porque en mi casa mi hermana María Concheta fue la primera que llegó a los pies de Cristo. Siendo ella la primerita que llegó a los pies de Cristo, empezó ella en su iglesia a orar por nosotros en mi familia, y el primero que cayó fui yo. Yo caí rapidito. No fui fácil, no fui tremendamente fácil, pero caí redondo, y cuando caí de verdad. Y yo recuerdo que yo vivía la vida de una manera no solamente desorganizada, sino tan simplista. No detectaba la hermosura de la vida. ¿Para qué Dios nos había creado? Yo no tenía ni siquiera el sentido del para qué ni el por qué yo vivía. Pero recuerdo algo, que cuando yo recibí a Cristo y comencé mi vida cristiana, yo empecé a ver la vida con otros ojos. Pero escuche bien, escuche bien. Yo trabajaba en ventas de una ciudad a otra. En mi ciudad, Valencia, me dirigía hacia Maracay. Y en ese trayecto, entre Maracay, Caracas, Valencia, Maracay, Caracas, yo recuerdo que un día yo venía cargado de material y me tuve que detener en la carretera. Fue tanta la impresión mía que me tuve que detener en la carretera, alzar mis manos. A mí no me importaba quién estuviera al lado mío, los carros que pasaban, a mí no me importaba nada de eso. Yo tuve que levantar mis manos y decir, wow, gracias Señor. ¿Por qué? Porque yo en mi vida nunca había detectado la hermosura de un cielo. Para mí un cielo era igual a un cielo cualquier día. Cualquier día de mi vida era igual. Sin embargo, yo ese día descubrí que cada día el Señor pincelaba con nuevas obras de arte el cielo. Y aquel cielo estaba tan precioso, con un atardecer, con unos colores, con una poca lloviznita y un arco iris impresionante. Yo no pude seguir adelante, yo tuve que detenerme. A partir de ahí, de ese día, yo recuerdo que yo llegaba a mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad preciosa. Para aquellos que conocen Valencia tal vez pueden decir, porque está rodeada de montañas. Y aquellas montañas son preciosas. Y yo no me había detenido nunca a ver la hermosura de esas montañas. Y a partir de ese momento yo recuerdo que cada vez que entraba a mi ciudad y veía aquellas montañas, yo decía, wow, qué tremendo. ¿Por qué estoy diciéndole estas cosas? Porque cuando uno comienza la vida cristiana, lo más importante es que Dios lo impresiona a uno por la vista, ¿sabe? Eso es como en el amor, la pareja. Todo comienza por la vista, tal vez. Pero lo interesante de todo aquello es que Dios tiene planes de ir avanzando en nuestras vidas. Un niño, por ejemplo, un niño se entretiene con cosas que le son agradables a la vista. Y por eso el niño es niño. Pero cuando el niño crece, ya no toma tanto interés en las cosas por lo que son, sino por las personas que le rodean. Y esto es lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Una cosa es embelezarse uno, quedar todo extasiado con la creación de Dios. Y eso está muy bien, porque uno comienza diciendo, wow, qué maravillosas son tus obras. Yo no puedo dejar de impresionarme cuando, por ejemplo, pienso en Nicodemo, que tuvo que salir de noche a escondidas del Sanedrín y como fariseo ir a escondidas, a hurtadillas, a buscar a Jesús y decirle, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Porque él se dejó impresionar por lo que él veía de Jesús. Es normal que nosotros nos impresionamos por las obras de Jesús. La creación de Dios es espectacular. Pero uno tiene que crecer, y es este mismo Nicodemo el que dice, oye, tengo que aprender a pensar ya no como niño, sino como adulto. Entonces tú y yo tenemos esa bendición de que comenzamos nuestra vida cristiana y tal vez nos dejamos impresionar por las cosas, y nuestras oraciones y nuestra vida y todo lo que hacemos tiene que ver con cosas, con la creación misma.
Pero a medida de que vamos madurando, nuestro enfoque va cambiando hacia las personas. Mire, quiero ponerle un ejemplo de lo que estoy diciendo rápidamente. Cuando usted lee el libro de Génesis, y yo imagino que todos han leído el libro de Génesis, por lo menos unas 5, 10, 15, 20 veces, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tienen ustedes. Si tienen 8 años de fidelidad aquí en el ministerio, lo han leído por lo menos unas 8 veces el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis dice algo bien interesante, que es que Dios fue creando todas y cada una de las cosas. Primero creó las cosas, los contenedores en donde lo vivo iba a estar. Así que cuando Dios pensó en el hombre, antes de poner al hombre, creó el ambiente para el hombre, el contenedor para que el hombre pudiera estar ahí. ¿Sí? Entonces creó la tierra para que el hombre pudiera estar en la tierra. Asimismo, cuando el Señor pensó en los peces, tenía que primeramente crear el contenedor para los peces, que son los mares. Y asimismo con las aves del cielo. Todo Dios lo pensó de una manera interesante. Pero fíjense que el propósito final de la creación no son las cosas, sino los seres vivos. Yo creo que ya me sigue la idea a dónde quiero llegar hoy, ¿no? Nosotros como iglesia, familia, tenemos que entender de que hemos tenido tal vez una cantidad de años expuestos a la palabra, expuestos al desafío de lo que es ser creyente. Pero ahora Dios nos está introduciendo en una nueva etapa, un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque comenzamos un nuevo año, pero comenzamos un nuevo año terminando el año con retos y desafíos bien tremendos. Yo creo que el coronavirus ha sido un reto y un desafío de mucha bendición para Good Shepherd Ministerio Latino. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver la transición de lo que Dios quiere hacer. Muchos de nosotros tal vez estábamos muy llenos en la cabeza de pensamientos hacia nosotros, hacia las cosas, hacia lo que queremos. Pero Dios nos está enfocando a la vida humana, a los hermanos, a la familia. Dios nos está enfocando en otra dirección. Así que yo considero de que esto es una transición perfecta para que se den los elementos necesarios y Good Shepherd sea un ministerio latino de empuje en este nuevo año que comienza. 9 años. Y cuando nosotros cumplamos 10 años, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Que no vamos a cumplir simplemente a celebrar un cumpleaños, sino que vamos a celebrar logros, victorias. ¿Por qué? Porque habremos visto familias, habremos visto hermanos, habremos visto hombres y mujeres restaurados, rescatados por el Señor. Entonces es interesante lo que ocurre con la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia. Fíjense, por ejemplo, si arrancamos desde el versículo 3, vamos a hacer un énfasis en el versículo 3. Miren lo que dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos significa que hay una vida constante de oración. Yo recuerdo estos 2 últimos domingos el pastor Sammy González predicando, tremenda palabra que yo recibí personalmente cada uno de estos 2 domingos que he estado aquí en Charlotte. ¿Por qué? Porque el primer domingo nos hablaba, aunque no en esos términos con la palabra, yo lo asumo por la segunda palabra que utilizó el domingo pasado. El domingo pasado, no sé si se recuerdan que él hizo énfasis en la consistencia. La vida de oración, la consistencia, una iglesia consistente. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero en el primer domingo que yo estuve aquí, él habló de la gente que está en desventaja, la gente perseguida, y yo pudiera decir que eso es la palabra que le pega bien ahí, es la resistencia. Porque nosotros tenemos que resistir cualquier golpe. Nosotros tenemos como iglesia aprender a resistir cualquier desventura que venga por nosotros, cualquier tormenta que se presente, cualquier dificultad que se presente, cualquier persecución que se presente. Entonces, resistencia, consistencia. Hoy pudiéramos hablar de una nueva astencia, por decirlo de alguna manera, que sería la persistencia. Y debemos entender que debemos de persistir en el plan de Dios, que debemos de persistir
en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso en este versículo que dice siempre que oramos, dése cuenta, vuelve a tocar la oración, pero habla de persistir o tal vez insistir en la oración, en la importancia que tiene la oración. Siempre que oramos por ustedes, yo no sé cuántos de ustedes oran por el pastor Sammy. ¿Sí oran? Ustedes oran a diario por su pastor, oran a diario por el pastor Talbot, oran a diario por su iglesia, oran a diario por los músicos que están aquí tocando, oran a diario por los líderes que los reciben y les dan la bienvenida cada día, oran a diario ustedes por todas las cosas que tienen que ver con este ministerio, por el alcance, por la visión, por la misión que tienen, porque debemos, dice aquí, orar siempre por cada uno de nosotros. Oran por el que tiene a su lado, oran porque tienen verdaderos hermanos con los que se las llevan bien, o tienen tal vez hermanos que son un desafío y un reto y no se la llevan tan bien, pero hay que orar por ellos, ¿cierto? Entonces, me gusta porque esa palabra dice claramente, siempre que oramos por ustedes, damos gracias. O sea, el resultado de una iglesia que crece, una iglesia que está creciendo, es que es una iglesia agradecida. Me encantó esa canción que cantaron ahora. Qué bella esa canción. De dar gracias a Dios. Porque no hay nada que pueda evaluar mejor la actitud de un creyente que el agradecimiento. Y tú y yo debemos aprender a ser agradecidos. Agradecidos por la vida, agradecidos por muchas cosas, pero agradecidos por las personas también. No demos por hecho que las personas están aquí. Debemos ser agradecidos por ellos. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ser agradecidos, pasamos por alto cosas como, uniendo otra vez, ¿no?, el tema de las cosas con la creación de las cosas y los seres vivos. Usted ha oído hablar de la fotosíntesis seguramente, y tal vez usted dirá, bueno, usted va a hablar de fotosíntesis ahora, qué cosa tan extraña. No voy a hablar de fotosíntesis, sino simplemente entienda que las plantas se desenvuelven en un ambiente en donde la fotosíntesis cumple un proceso bien importante en la vida de las plantas. ¿Por qué? Porque a través de la fotosíntesis, las plantas lo que hacen es que recogen todo el dióxido de carbono a su alrededor. Todo el dióxido de carbono a su alrededor lo recogen. ¿Para qué? Para finalmente transformarlo en oxígeno. Y yo entiendo que el único que puede cumplir esa función de fotosíntesis, digamos que la fotosíntesis podría ser como la gracia de Dios, y la planta en este caso pudiera ser Jesucristo mismo. Porque Jesucristo es el único que como planta, ¿verdad?, Él recoge toda la porquería, Él recogió toda la inmundicia, y Él hoy en día sigue esperando a que tú confieses tus pecados, que tú sigas confesando tus debilidades, porque todo ese dióxido de carbono Él lo recoge para transformarlo. Gracias. ¿Transformarlo en qué? En bendición, en oxígeno, vida espiritual. Tú y yo necesitamos mantenernos con aire fresco, aire puro, y solamente el Señor lo puede hacer. Evidentemente no quiero que nos enfoquemos solamente en el Señor Jesucristo, porque cada vez que lo hacemos pensamos que la meta es inalcanzable. Pero yo quiero que tú y yo pensemos en ti, en mí. Tú y yo debemos ser agentes de cambio. Tú y yo debemos ser como este proceso de fotosíntesis, de generar nosotros oxígeno para la gente y no seguir añadiendo dificultades y problemas. Y no hay mejor manera de producirlo que a través de una vida agradecida. Agradezca a Dios por las personas, agradezca a Dios por los vecinos, agradezca a Dios por todo el mundo, por los buenos y por los malos, por los que les gustan y por los que no les gustan. Porque es interesante cuando nosotros empezamos a dar gracias. Eso habla de la actitud que tú y yo tenemos como cristianos. Luego vamos a pasar al versículo siguiente. En la primera parte del versículo 4 hay otro elemento importante que es la fe. Pues dice aquí, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Repito, pues hemos recibido noticias de su fe. Pregunto, ¿se habla de tu fe? ¿Alguien ha recibido noticias de tu fe?
Porque aquí la Biblia dice que en nuestra madurez se van a oír noticias de nuestra fe. Nuestra fe va a ser palpable. No hay tal cosa de que como te vean y vas a ser indiferente. No, cuando uno es del Señor, uno se nota, uno se hace notar. Hay un cambio, hay transformación. Luego entonces eso va a generar noticias. Eso va a generar que hablen, que digan. Y ojalá que lo que digan sea esto que está diciendo aquí. Hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Porque no es una fe cualquiera. No es una fe en la fe, no es una fe en el positivismo, no es una fe de superación, es una fe en Cristo, que es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que entender lo importante, lo vital que es digámoslo así por llamarlo de alguna manera, este otro pilar de crecimiento que es la fe. Nosotros tenemos que tener fe, vivir por fe y para fe, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Y en último, la verdad es que la fe lo que nos trae es convicción a nuestra vida, porque la palabra de Dios lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo, por lo tanto, debemos vivir por la fe, que nosotros podamos aprender a vivir. La fe, evidentemente, dice que es ciega, que no se ve, y es verdad, la certeza de lo que no se ve. Pero la fe se hace visible a través de las obras, de las noticias, de los hechos que se hacen a través de tu vida y la mía. Y eso es lo que yo quisiera motivarte y desafiarte a que comenzamos un nuevo año en donde la fe es crucial. Mire que este año ha sido un año demasiado extraño, ¿verdad? Un año en donde ha pasado de todo. Yo creo que no le cabía más nada extraño a este año. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hubiéramos pensado que este año podía ser así? No nos hubiéramos podido ni siquiera pensar a ver todo esto que estamos viendo ahora, porque era absurdo. Pero fíjense que las cosas que no se ven definitivamente gobiernan el mundo que se ve. El mundo está de patas para arriba, de cabeza con el coronavirus. Pero nosotros tenemos al invisible que todo lo puede, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos esa gran noticia. El problema de nosotros es que no hemos aprendido a ver con los ojos del Señor. Y aquí es donde se pone activa la fe. Porque, por ejemplo, tú y yo vemos tierra. El Señor no ve tierra, el Señor ve arcilla. ¿Se da cuenta? Cuando tú y yo estamos viendo tierra, el Señor ve arcilla y de la arcilla crea al hombre. No vio simplemente tierra. Yo nunca voy a dejar de hablar de este testimonio, porque yo recuerdo que uno de nuestros pastores allá en Venezuela, de nuestro movimiento cristiano, donde comenzamos a creer en el Señor, él dice que un día estaba en una estación de tren y vio a un hombre ahí, indigente, deambulando por la estación de trenes. Y en determinado momento el Señor lo inquietó y le dijo: no veas a un indigente deambulando, ve en ese hombre un predicador para la honra de Dios. Y es interesante porque el hombre hizo caso de esa visión tal vez que el Señor le dio, y fue y le habló y le compartió del Señor. Y ese hombre hoy es un gran predicador de la palabra, porque el hombre no vio un deambulador de las estaciones de trenes, sino alguien que potencialmente podía llegar a ser utilizado por el Señor. Entonces, cuando nosotros veamos tierra, evaluémonos, porque no estamos pensando como el Señor piensa. El Señor ve arcilla y de la arcilla sale el hombre. El potencial que hay en nosotros es tan tremendo. Y no te estoy hablando simplemente de superación o autosuperación o positivismo. Estoy hablando de lo que Dios puede hacer en ti a través de la fe. Nosotros, por ejemplo, vemos una uva aplastada. El Señor ve vino nuevo. ¿Te das cuenta? Nosotros no entendemos los procesos de Dios. Y la fe juega un papel importante para que nosotros nos mantengamos dentro del proceso. Ahora, digo todo esto porque... ¡Wow! El tiempo se me está yendo. ¿Qué tal? Yo aquí me emociono y pobrecito de ustedes. El punto está en el siguiente punto. Que la vida cristiana comienza por la fe. Fíjense que a partir de ahora vamos a encontrar tres elementos en la lectura: fe, amor y esperanza.
En otros pasajes de la Biblia dicen, viva la fe, la esperanza y el amor. Son los mismos tres ingredientes. Son conocidas como las tres virtudes teologales. ¿Sí? Las virtudes cristianas más tremendas, la fe, el amor y la esperanza. Pero todo comienza por la fe. Todo comienza cuando tú y yo decidimos entregar la vida a nuestro Dios a través de Jesús. Por la fe, por lo que la palabra dice. Pero la fe permite que brote otro elemento importante. ¿Cuál es ese elemento que brota? Bueno, el amor, evidentemente. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra en ese mismo versículo adelante. No solamente habla de la fe, sino del amor que tienen por todos los santos. El amor es una consecuencia de que hay fe en nuestras vidas. Cuando no hay fe, no puede haber amor. Porque el amor brota de la fe. Porque el amor no viene a nosotros porque somos gente que puede producir amor. No, el amor no lo podemos producir nosotros. Amamos porque Dios nos ama. ¿Sí sabe eso? Le podemos decir a Dios que lo amamos porque Él nos amó primero. Y yo puedo amar a mi hermano o a mi hermana porque Dios me amó a mí. Y tengo ahora el amor para poder amar. Así que este es otro ingrediente importante que nosotros debemos de tenerlo presente. Primero, dijimos, ¿cuál? El agradecimiento. Segundo, la fe. Tercero, el amor. Cuando nosotros hablamos de amor, el amor se detecta, ¿sí o no? Se detecta por la manera en que nosotros actuamos, las cosas que hacemos. Pero, ojo, yo le voy a dar un dato. Evalúese cada quien a sí mismo, porque el amor en su vida usted lo detecta cuando usted empieza a orar. ¿Por qué cosas oras? Cuando usted empieza a ver, ¿qué cosas ves? Cuando usted empieza a hablar, ¿qué cosas hablas? Cuando usted empieza a pensar, ¿qué cosas piensas? Cuando usted empieza a oír, ¿qué cosas oyes? En fin de cuentas, todo lo que tú hagas, oigas, ores, pienses, eso evalúa si hay amor o no en tu vida. Así que yo no tengo que meterme en tu cabeza para saber si tú en este momento estás pensando, oh wow, hay muchos pensamientos extraños en mí. Mis oraciones son un poco extrañas. No cabe en mí para los demás, todo es para mí. Entonces el amor de Dios no fluye. Y aquí dice entonces la palabra del Señor claramente, ¿verdad? Y del amor que tienen por todos los santos. Estamos llamados a amarnos unos a otros. Después tenemos en el versículo 5 un ingrediente importante que dijimos que era la esperanza. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y por favor, quiero hacer énfasis en esto. Esperanza significa algo que ha de venir. Y la Biblia no dice absolutamente nada más importante que sea de esperanza que la esperanza bienaventurada. Se refiere a que el Señor viene por segunda vez. Yo creo que aunque el Señor venga hoy, o venga mañana, o venga dentro de una semana, o venga dentro de 100 años, no importa, si mantenemos viva la esperanza de la venida del Señor, del establecimiento del reino del Señor aquí en esta tierra, esa esperanza a nosotros nos mantiene vivos. Porque no hay nada que te mantenga vivo más allá de lo normal que la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, pierdes la vida. Entonces, así como la fe es una cuestión de convicción, así la esperanza es una cuestión de vida. Y el amor es una cuestión de entrega. Entonces tú y yo tenemos que tener esperanza. Y si bien es cierto que el amor brota de la fe, también es cierto que la esperanza es la que sostiene la fe y el amor. Entonces tú y yo debemos mantener viva la esperanza. Tengamos siempre palabra de esperanza, la palabra que está escrita en la Biblia. Eso genera esperanza. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Versículo 5 en la parte final dice, y con esto terminamos, hablando del Evangelio, ¿no? El otro gran ingrediente importante. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. Me encanta cómo llama el Evangelio, la palabra de verdad. Hay mucha palabra falsa, hay mucha palabra inconsistente, pero esta es una palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto. El Evangelio tiene que dar fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron. Fíjense, yo creo que si lo analizamos fríamente, esto es como
ponerle la cerecita a la torta. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en nuestro llamado que compartir las buenas nuevas. Esto ya lo hablé la vez pasada cuando tuve la oportunidad de predicar hace un mes y medio. Las buenas nuevas, el poder predicar la palabra, es el privilegio de nosotros que los ángeles anhelan y no lo tienen. Así que, qué importante, porque tú estás aquí hoy porque alguien te habló, porque alguien se atrevió a decirte a ti: Dios te ama, Dios quiere algo contigo, Dios quiere una relación contigo. Y tú y yo ahora somos esos instrumentos que, así como Dios utilizó a alguien para llegar a mi vida, ahora yo lo voy a hacer para llegar a la vida de alguien más. Así que es importante cómo ese evangelio, esa palabra de verdad, va generando fruto. Y va entonces la iglesia a crecer porque insiste, porque persiste en estos ingredientes. Y al final de la historia, el próximo año, 2 de diciembre, estaremos cumpliendo 9 años ya, 9 años cumplidos, y la iglesia sigue creciendo. Porque Good Shepherd es una iglesia que está creciendo. ¿Cuántos lo creen? Es una iglesia que seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser una iglesia viva, un organismo, y todo organismo crece, se desarrolla, se multiplica. Pero ojo, si no cumplimos con la función que Dios nos ha dado, todo organismo vivo puede morir. Y aquí es donde yo digo: no le pongamos la tapa a la iglesia Good Shepherd Ministerio Latino, porque después de eso lo que le queda es fecha de vencimiento. No se ponga usted la tapa como miembro activo de esta iglesia. No le deje que ponerse la tapa de nadie, porque en ese momento usted está llamado a tener fecha de vencimiento. Termino con estas palabras que yo quisiera rescatarlas. Es de el reverendo Samuel Rodríguez. Él compartió estas palabras en un libro que me encantó. Deja que tu luz brille, se llamaba ese libro. Y yo quisiera compartir algunas frases de él. Él dice: creces en Cristo cuando las circunstancias no afectan tu paz ni tu alegría, pero tu paz y tu alegría afectan tus circunstancias. Creces en Cristo cuando aprendes a bailar en el desierto y a cantar bajo la tormenta. Creces en Cristo cuando lo que Dios dice de ti te importa más que lo que otros digan de ti. Creces en Cristo cuando la conducta es más importante que la reputación. Creces en Cristo cuando las acciones valen más que las palabras. Si has pasado por algo por lo que nunca habías pasado, es porque estás a punto de recibir lo que nunca habías recibido. Qué hermosas palabras, ¿no creen? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, porque esta es una celebración preciosa. Aunque no tenemos torta, cake, como quieran llamar, pastel, aunque no tenemos globos, colores, y no tenemos una celebración formal, hoy es día de celebrar. Good Shepherd está de aniversario y hay que celebrarlo. Así que felicítense todos unos a otros, porque son parte de una gran familia. Feliciten a cada uno de los líderes de la iglesia, feliciten a los adoradores, feliciten al pastor Sammy González, feliciten a cada miembro de la iglesia, felicítense mutuamente, porque Dios nos ha regalado 8 años de vida como iglesia y hasta que el Señor venga por segunda vez. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das, de poder haber estado reunidos hoy para poder celebrar 8 años de vida como familia en Cristo, como iglesia. Y Señor, la verdad yo te pido que no sean simples palabras las de hoy, sino que cada uno de estos 5 elementos, Señor, sean claves para poder nosotros seguir creciendo. Somos una iglesia que está creciendo, somos una iglesia que seguirá creciendo, una iglesia sin fecha de vencimiento, y por eso te damos las gracias. Yo, Señor, te pido que tomes a cada hombre, a cada mujer, a cada familia aquí representada, y que permitas, oh Dios, que estas palabras caminen con ellos a partir de ahora, y que entendamos que este nuevo año que tú nos regalas es para conquistarlo. Vamos a conquistarlo en tu nombre, agradeciendo, Señor, por medio de la fe, por medio del amor, por medio de la esperanza, y Señor, a través de tu palabra que es viva y eficaz.
Así que en tu nombre, Señor, nos despedimos de este lugar con la bendición más grande, la bendición de lo alto que está en ti, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén.